Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Es ya por demás que las llame por su nombre, porque ahora ningún hombre las quisiera oír nombrar. Por eso a mí no me den fusiles, no me den medallas, que lo mío es el amor. No me den un rifle, denme una guitarra y les canto una canción. Por eso a mí. Muy buenas tardes, muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Un grandísimo placer estar de nuevo con ustedes con nuestro programa El Mundo Actual. Saludos muy especial a toda nuestra audiencia a lo largo de todo el planeta Tierra, donde nuestro programa El Mundo Actual es sintonizado. Directamente a YouTube, nuestro canal Antonio Bolaines. Ahí mismo usted se suscribe y ya va a quedar para las notificaciones cada vez que quiera escuchar el programa El Mundo Actual. Vamos rápidamente con la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 22, versículos 10 y 11 o 12, dice la siguiente palabra. Y me dijo, no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía. El que es impuro sea impuro todavía. El que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía más. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dios bendiga su santa y bendita palabra. En este martes, este último martes de este mes de julio, ya estamos a punto de entrar a los últimos 4 meses de este año 2017. Un año indiscutiblemente tormentoso en los aspectos de la política mundial, por todos los escándalos, por todas las situaciones que estamos viviendo. Nos hace pensar profundamente en este pasaje de las Sagradas Escrituras. Es por eso que estoy titulando este tema El fin de los días. Es exactamente como que hemos entrado en una etapa final. Algunos dicen que sin lugar a duda la etapa final comenzó aquel 14 de mayo de 1948 con el resurgimiento o la restauración de la nación judía. Desde aquel momento la historia cambió en el planeta Tierra. Eso es indiscutible. Eso es algo que nadie puede negar. El mundo nunca volvió a ser igual. Es como que el tiempo se aceleró en todo el proceso. Algunos dicen que la mejor manera de darnos cuenta que el tiempo se aceleró total y absolutamente con la restauración de la nación judía, como el reloj de Dios, como lo he llamado algunas veces, se puede comprobar porque pasamos casi 2000 años sin que la ciencia tuviese ningún avance. Es decir, todavía antes del 14 de mayo de 1948, nuestra sociedad andaba en burros y en caballo. Se alumbraban en la inmensa mayoría de nuestros pueblos de Centroamérica y de México. Todavía se alumbraban al estilo primitivo. Pero en solamente 69 años, que es lo que llevamos, hemos dado saltos gigantescos de lo posible a lo imposible en la tecnología. De lo imaginable a lo imaginable completamente en todos estos 69 años desde que el pueblo de Israel retornó a su territorio. O más bien, desde que el pueblo de Israel volvió a ser nación. Eso sería lo más correcto, directamente. O también desde que la higuera comenzó a retoñar. De manera que eso es ineludible. Pero algunos dicen que el más aceleramiento, tal vez buscamos una palabra, el proceso más acelerado todavía de lo que comenzó aquel 14 de mayo de 1948
se dio después de aquel 11 de septiembre del 2001. A partir de ese momento, podemos ya oficialmente, dicen algunos, haber comenzado un proceso de aceleramiento más del que ya se había dado, porque el mundo, apenas estamos hablando 2011, todavía la inmensa mayoría de los que nos están escuchando recuerda perfectamente bien aquel día, que es el día más parecido a lo que va a ser el día del arrebatamiento de la iglesia, que es el día donde los que nos escuchan en Nueva York saben que el mundo en Nueva York y por supuesto en todos los Estados Unidos de América, el mundo se paralizó. Pero no solamente se paralizó todo en los Estados Unidos de América, sino que en el resto del mundo la gente estaba asustada, alarmada, viendo, detenida en aquellos viejos televisores que todavía tenían en aquel momento. Bueno, eso parece que fue hace 100 años, no, apenas. Eso fue en el 2011, en el 2001. O sea, estamos hablando apenas hace 16 años directamente. Ese sí, en tan corto tiempo, hemos dado un salto, un brinco gigantesco en todos los aspectos. Muchas de las cosas que nosotros venimos predicando en aquel momento ya se hicieron realidad. Algunas de ellas parecía como una locura lo que estábamos diciendo. Como por ejemplo, en el 2005, yo saqué la primera parte, el primer mensaje que se llamaba La Gran Tribulación. En ese entonces yo estaba diciendo que la señal normal de televisión, que se conocía en aquel entonces como la señal análoga, iba a desaparecer y que vendría una nueva señal y que los televisores comunes y corrientes que estábamos conociendo iban a desaparecer y que una nueva tecnología de televisión iba a invadir nuestras casas y que esa nueva tecnología, esos nuevos televisores, vendrían con una finalidad. Cuando dije eso en mi programa, en el primer, esa prédica que la grabamos, que se llamaba La Gran Tribulación, fuimos objeto, como siempre ha pasado, es lógico, siempre va a pasar eso así, fuimos objeto de los elementos malos que nos atacaron y se burlaron por ese mensaje que grabé. Nunca voy a olvidar la remembranza de una iglesia en Atlanta de G12 que hizo una burla pública en su culto por el mensaje que grabé en aquel entonces, donde yo decía que la televisión análoga la señal análoga iba a desaparecer y que también iba a venir una televisión nueva a invadir total y absolutamente nuestros hogares, que los televisores viejos iban a desaparecer totalmente y que esa televisión no era normal, sino que a partir de ese momento los hogares, todos los hogares podrían estar, si el gobierno sí lo quisiera o el sistema lo quisiera, podrían ser vigilados inclusive por su propio televisor. Por supuesto que era anormal lo que estaba hablando en el 2005, pero no pasaron ni siquiera más de un año, porque a partir del 2006 se anuncia públicamente a través de la media en todos los Estados Unidos que la televisión análoga iba a desaparecer total y absolutamente y que una nueva señal de televisión entraría en todo el ámbito. Esto se extendió rápidamente a lo largo de todo el continente americano y luego por todo el mundo. Ya para el 2007, una nueva televisión estaba completamente total invadiendo y aquellos televisores, algunos que hasta lo habían todavía recién comprado, se volvían obsoletos y algunos de ellos definitivamente iban a parar al basurero y otras organizaciones recogían esos televisores viejos para llevarlos al reciclaje y ver qué se podía rescatar de esa televisión. Y ahí comenzaron algunos que tenían unas gigantescas televisiones que se necesitaban, que tenían hasta peso de media tonelada. Esos televisores tuvieron que deshacerse de sus casas y una televisión ancha, delgadita, con una imagen totalmente diferente, como nos deteníamos en aquel entonces, en el 2007, allá como en Sam o en Walmart, nos deteníamos para ver aquella impresionante nueva televisión. La televisión plasma. Hoy es en su totalidad, el dominio total, no solamente de los Estados Unidos de América, sino de toditito el planeta Tierra, esa nueva televisión. Sin embargo, tal vez me consideraban exagerado lo que había dicho en ese programa de La Gran Tribulación en el 2005, donde decía que a partir de ese momento el sistema
el nuevo sistema que se estaba instalando desde el 2001 era que no solamente nuestro teléfono celular, que nos estaban poniendo en nuestra mano, era una completa pérdida de nuestra vida privada, porque a partir de este momento el sistema a través del teléfono nos podrían oír y nos podrían escuchar. Eso lo dije así. Al final, allá por el final del 2005, el entonces primer ministro de Inglaterra anunciaba ante el atentado terrorista que se había dado en ese entonces en España y también en Inglaterra, anunciaba que a partir del 2006 los gobiernos europeos iban a estar vigilando los teléfonos celulares. Allí inmediatamente yo me acordaba y sobre todo me reía de aquellos que se habían burlado de su servidor por el tema que había hecho. En el 2007, el canal científico de televisión Discovery sacó un documental diciendo: ahora cuando tu esposa se está bañando, ya no estás segura que no la están viendo. El documental hablaba de la nueva televisión plasma. Exactamente lo que había dicho en aquel tema en aquel entonces, que a partir de ese momento la nueva televisión vendría con un sistema integrado en el cual perfectamente te podrían escuchar. Más tarde va a ser Edward Snowden en el 2012, el famoso contratista que fue declarado como traidor a los Estados Unidos por haber revelado los secretos. El Edward Snowden declaraba definitivamente de que no solamente tu computadora, tu televisor, sino que tu computadora portátil, sino que inclusive tu misma televisión en la casa, plasma, podría ser utilizado. Así es, en solamente 16 años que llevamos desde el 2001, hemos saltado en una forma acelerada, en un proceso de una tecnología súper acelerada en solo 16 años. Pasamos de aquellos teléfonos comunes y corrientes que apenas 16 años los teníamos, aquellos televisores de cordón, dejaron de ser los populares, los teléfonos públicos, aquellos teléfonos públicos de cabinas en los aeropuertos, en los parques, en los lugares, en los centros comerciales, desaparecieron totalmente. Tal vez por allá a la perdida encuentran una, pero no activo, y es casi que están quedando como simplemente museos. Totalmente. Saltamos de aquellos teléfonos celulares que teníamos bastante primitivos a unos impresionantes y extraordinarios teléfonos inteligentes, donde las cámaras, las famosas cámaras populares, y que muchos invertíamos dinero comprando las famosas cámaras, esas cámaras prácticamente se volvieron obsoletas. Muchos de nosotros nos quedamos inclusive hasta con esas cámaras para nada, porque ya no sirven, porque todavía hasta el 2005, o sea, todavía hace poco, hasta el 2005, un poquito 2 años atrás, 2005, 2003, hablemos, todavía teníamos las cámaras de los famosos rollos, de 12, de 24 y de 36, y los llevamos a revelar. Los que teníamos esa cámara, nos quedamos con esas cámaras, porque esas cámaras pasaron a la historia. Cuando entró la nueva cámara digital. Pero esas cámaras digitales fueron prácticamente absorbidas por los mismos teléfonos inteligentes. Porque ahora nuestros teléfonos inteligentes traen las famosas cámaras digitales. Hoy nos damos el lujo de tomar millones o miles de fotos, como nosotros querramos. Y los que no nos gustan, simplemente las borramos. Así de sencillo. Esta es la generación que más archivo en la historia jamás antes vista tiene de fotografía, de vivencia de sus familiares. Todo esto solamente en un proceso tan corto de solamente 16 años. ¿Por qué? Porque estamos hablando desde el 2001. Es posible que desde el 2001 una catástrofe, una tragedia, que de alguna manera hay muchas cosas, y en su momento grabamos aquel tema que nosotros hablábamos acerca de la tragedia del 11 de septiembre. Es ineludible que todo cambió o todo se reaceleró a partir de ese momento. ¿Dónde estamos parados en este momento? ¿Qué estamos pasando? ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo estamos en este 2017? Un año que es fuerte en todos los aspectos. Pero entremos y mientras tanto vamos a ir analizando
punto por punto, de todos estos aspectos. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. La doctrina del dominionismo, o Kingdom Now, o el reino ahora, que lastimosamente está proliferando en un porcentaje exageradamente grande de nuestra iglesia evangélica. No solamente casi en su totalidad, en nuestra iglesia pentecostal, que en inmensa, grandemente mayoría de nuestros líderes o pastorados pentecostales dieron ese salto de un solo golpe a esta peligrosísima doctrina del Kingdom Now o el reino ahora, en algunas veces abiertamente declarada y en otras veces simplemente disfrazada. Y ellos, esta doctrina, déjeme darle lo que tengo, lo que escribí en algún momento en este tema, que lo tuve grabado, que se llama El fin de los días. Dice, la doctrina conocida como el reino ahora o dominionismo niega que estamos cerca de la venida del Señor. Porque primero, según ellos, para que Cristo venga y para que los tiempos del fin se lleguen, primero tiene que ser instalado el reino, y después que el reino haya sido instalado, entonces el rey vendría, o le vamos a decir al rey que venga para recibir el reino. Esto es completamente falso, y es la teoría del postmilenialismo. Esta teoría era contraria a lo que querían los padres de la iglesia, como Justiniano, Tertuliano y otros grandes padres, que eran premilenialistas, es decir, que primero viene el periodo de la gran tribulación, el periodo de todos los acontecimientos, y al final la instalación del reino a través del milenio, en la segunda venida de Cristo Jesús. Pero como dijimos, en estos momentos increíbles, con todos estos impresionantes, extraordinarios acontecimientos y cambios que estamos viviendo, con todo y eso, en la iglesia, lejos de haberse integrado en una forma contundente, con pasión, a anunciar y expandir las buenas nuevas del evangelio, sobre todo a la advertencia de un final que se acerca. Y si se acerca un final, entonces hay que prepararse, porque esa es la realidad de los acontecimientos, de los hechos y de las señales. Cuando nuestro sistema meteorológico nos anuncia, por ejemplo, en el estado de Texas, o la Florida, o Missouri, o todos los estados de la costa del este, o también en México, en Centroamérica, cuando nuestros sistemas meteorológicos nos empiezan a mostrar las imágenes todavía bastante distantes de tormenta, que según los cálculos que ellos hacen de inmediato, por la magnitud que empiezan a medir, ellos anuncian que podría desarrollarse una tormenta sin precedente, a lo cual ellos bautizan como huracanes. Las advertencias en la dirección y en la medida en que ellos empiezan a tomar los meteorólogos, ellos anuncian, advierten a los gobiernos, todo el sistema de meteorología, advierten a nuestro gobierno a que inmediatamente empiecen a dar anuncios a las poblaciones específicamente más vulnerables donde la tormenta podría entrar. La razón que hacen esto no es para provocar pánico, ni terror, ni miedo, sino simplemente es para darles advertencia de que se aproxima, aunque todavía se ve lejano la tormenta, aunque todavía la tormenta se ve en el horizonte, es cuestión de día y estará entrando y provocando tragedias o terribles consecuencias si no están preparados, inclusive la pérdida de las propias vidas humanas. Y ahí nuestros gobiernos entonces comienzan vehementemente a dar unas contundentes y fuertísimas advertencias. Pues bien, los dominionistas que entraron con esta falsa teología nefasta, peligrosa y hasta diabólica en cierta forma, estos dominionistas penetraron a nuestro pastorado, que hasta antes del 16
antes del 2001, perdón, antes de 16 años, todavía había un poquito de temor en nuestros pastores y había un poquito de deseo en su corazón de la inminente venida de Cristo Jesús. Sin embargo, por alguna razón, de momento vino ese cambio abrupto, fuerte, que por supuesto ya había comenzado desde el 90, cuando se empezó la infiltración de esta doctrina, pero que no va a tomar su auge sino hasta este siglo XXI, en que se nos empezaron a meter una multitud de prácticas totalmente disfrazadas de cristianismo, pero que eran anticristianismo, en algunos casos que rechazábamos y condenábamos abierta y abiertamente lo que era el espirituismo. Se nos infiltró apenas en el siglo XXI de una forma descarada y abiertamente el espirituismo disfrazado de cristianismo, pero que no era otra cosa que la santería abiertamente involucrada dentro de la iglesia evangélica y que fue y que sigue siendo practicada bajo disfrazado con temas como el G12 o como los famosos encuentros Peniel, pero que es la misma cosa disfrazada de la santería o espirituismo mezclado con cristianismo. Todas estas fuentes, estas corrientes, lo que vinieron fue a traer un cubo de hielo, espiritualmente hablando, dentro de la iglesia. Y nuestras iglesias se enfriaron. Y nuestras iglesias no solamente se enfriaron, sino que se durmieron. Y al dormirse, perdieron la cuenta o la noción del tiempo. ¿Qué quiere decir? No se dieron cuenta que el tiempo estaba siendo acelerado. No se dieron cuenta que estamos siendo testigos de cosas extraordinarias y de cambios extraordinarios. No se dieron cuenta que hoy en este momento las profecías que antes las predicábamos con pasión en los púlpitos nuestros evangelistas de los 80 acerca de el 666, en este momento ya no es mito, ya no es cuento, ya no es leyenda. Este fin de semana estuve en la ciudad de Houston, Texas. Y este domingo, ¿qué pasó? Estábamos predicando 3 veces, 3 cultos. Los 3 cultos estuvieron completamente llenos. Vinieron hermanos desde Austin, Texas, desde de diferentes ciudades, incluyendo Dallas, Texas. Todo el día. Estaban con hambre, querían escuchar los temas que estábamos tocando. Por cierto, para los que nos escuchan, para los que nos están escuchando en este momento de Sur Carolina y por qué no también de Norte Carolina, este fin de semana, por cierto, dado todas las circunstancias que estamos, vamos a estar en un lugar que se llama Moro Beach, Sur Carolina. Es un sistema, ¿cómo se puede decir? Turístico de playa. Bueno, allí está la Iglesia de Dios Puente de Salvación y su pastor Daniel Soto. Allí vamos a estar este fin de semana hablando de estos acontecimientos proféticos y extraordinarios. Si deseas mayor información, es muy sencillo. Vaya a nuestras redes sociales o a nuestra página web bolaines.org en eventos y allí está toda la información donde vamos a estar este viernes, sábado y domingo en Sur Carolina, en Moro Beach. Pero la razón que estoy mencionando es porque este domingo explicábamos cómo todo se está cumpliendo. Y mientras hablábamos esto, explicaba, por ejemplo, cuando toqué, y que lo voy a volver a tocar, Camino a la Marca, pero ya con todo lo nuevo, con la nueva noticia que salió la semana pasada ya de el control total absoluto que se va a dar desde 105 países, el control de nuestras computadoras portátiles y de los artefactos electrónicos más grandes, completamente entró en función esta nueva ley y que en su momento estaba diciendo yo solamente son pasos ya gigantados hacia la gran profecía. También citaba este domingo en la mañana, citaba de el periódico La Nación en Costa Rica hace unos meses, que había anunciado sobre empresas norteamericanas y europeas que se preparaban para la instalación del microchip en sus empleados. Luego, más tarde, un programa de televisión en inglés aquí en los Estados Unidos también tocaba ese tema de que algunas empresas se preparaban ya para la instalación del microchip en sus empleados. Luego se anuncia también, eso es parte de lo que vamos a tocar ya con mayores detalles en el tema de Camino a la Marca, posiblemente lo vamos a tocar en Moro Beach este fin de semana también. Luego se anunciaba no solamente el proceso del control de las computadoras portátiles de los viajeros
todo este aspecto de que produce miedo, temor, sino también se anuncia otro sistema de instalación para el próximo mes de enero del próximo año. Apenas ya este lunes comenzó a salir también ya la primera empresa en Wisconsin. Sí, ya a partir de este lunes, la primera empresa en Wisconsin que anuncia que ya se convertirá también ya oficial. Digo oficial porque ya hay muchos otros que lo están usando. Por ejemplo, el hospital de San Francisco, el nuevo hospital en San Francisco, California, ya sus empleados, varios de sus empleados, en especialmente médicos y enfermeras, ya utilizan el sistema del microchip de identificación para entrar a los hospitales. Pero en una forma ya oficial se convierte esta empresa ya oficial, ya en la primera en Wisconsin, en que ya oficialmente anuncia que comenzará a pedirle a sus empleados la instalación del microchip como identificación para el proceso tecnológico de sus trabajos en la empresa. Es decir, todo esto está pasando solamente en cuestión de solamente 16 años desde aquel 11 de septiembre del 2001. Es decir, estamos en un proceso extraordinario. Y con todo este proceso veloz, rápido, que estamos viviendo, con todo y esto, parece que los que menos se están dando cuenta es nuestra iglesia. La respuesta es sumamente sencilla. Nuestra iglesia se durmió. Se durmió por la infiltración de estas doctrinas. Estas doctrinas como el Kingdom Now, que sencillamente enseña que estamos lejos. Para muchos de nuestros pastores, increíblemente, es una forma, tal vez no lo declaran abiertamente, pero en su forma de mirar y en su forma retórica de referirse, se burlan pública y abiertamente de aquellos predicadores que estamos hablando de la venida de Cristo Jesús. Nos ven como sensacionalistas, como fanáticos, como locos, porque estamos hablando que la venida del Señor es eminente. Para ellos es ridículo lo que estamos hablando. ¿Por qué? Están dormidos. ¿Cómo están dormidos? Por las doctrinas súbditas que se les han infiltrado en el corazón de ellos y que lastimosamente han invadido el corazón de sus propias iglesias. Algunas chicas, algo otras muy gigantescas, algo otro, hasta concilios enteros están siendo totalmente adormecidos. ¿Por qué adormecidos? Porque ¿cómo es posible que en solo 69 años, como lo hice al inicio de este programa, saltamos del burro y del caballo a una super tecnología jamás nunca imaginada por nuestros tatarabuelos? Y que ¿cómo es posible que en solo 16 años, es decir, en este siglo XXI, hemos pasado todavía a un aceleramiento mucho más grande, mucho más gigantesco? ¿Cómo es posible que mientras múltiples de predicadores, algunos de reputación, pero que tal vez lo hicieron precisamente por falta de investigación, mientras algunos de estos predicadores, algunos respetables, ellos dicen que el microchip no es la marca de la bestia y que no hay ninguna preocupación en hacerlo esto, que no significa nada? Pero ¿cómo es posible que mientras estos predicadores dicen esto, un periodista en ese programa de televisión en inglés decía que cuando estaban hablando ellos, entre ellos mismos los presentadores, y le preguntaba a una de las presentadoras, ¿y tú te lo pondrías? Y el mismo periodista, que ni siquiera es cristiano, decía, no, y aunque digan lo que digan, yo no me lo pondría. Algunas veces le preguntaron, ¿significaría perder el trabajo? Si lo tengo que hacer, lo haría, pero no me lo haré. ¿Por qué? Una persona inconversa, un periodista inconverso, mientras predicadores, algunos de ellos respetables entre nosotros, por no hacer una investigación seria, por no hacer una investigación cuidadosa, o tal vez por no despertarse totalmente del sueño, del letargo espiritual y reaccionar, que lo que estamos viendo en este momento, en este 2017, no es algo normal, sino que todos estos escándalos, todos estos alborotos y todo este enfriamiento profundo dentro de la iglesia
debe de ser una alerta profunda. ¿Para quiénes? Recuerde que aquí en el pasaje que leímos hay varios grupos. A estos grupos a quien se dirige el Señor no necesariamente está hablando de mundano. Está hablando para el pueblo de Dios. El mundo ya sabemos que es así. Y Dios dice, no sé, es esta palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto está hablando dentro. Uno dice, pero hermano, ¿cómo es posible que haya tantos evangélicos injustos? Bueno, mire las redes sociales. Mire a los infiltrados dentro de las redes sociales, haciendo cosas horribles, espantosas, creando confusiones, dolor profundo en las redes sociales. Y se presentan como los grandes paladines defensores de la sana doctrina. El que es injusto sea injusto todavía. El que es impuro. Las terribles impurezas feas, horribles, espantosas que estamos viendo. No, yo no estoy hablando de los inconversos. Estamos hablando del cristianismo. De algunos ministros que públicamente han sido expuestos con palabras obscenas, horribles, espantosas. El que es injusto, el que es impuro, sea impuro todavía. Estamos hablando de grupos dentro del cristianismo. Así. El que es justo, aquí. Estamos viendo, porque a pesar de todo esto todavía existe un remanente lindo y precioso. Pero vamos a hablar. Vamos a seguir hablando de este tema, del fin de los días, en este programa especial que estamos dando, el último en Radio Poder 1030, pero que el programa El Mundo Actual sigue y continúa en nuestro canal oficial en YouTube, Antonio Bolaínez. Y si lo quiero buscar como Antonio Bolaínez Oficial, aunque ya en este momento es fácil, con solo poner Antonio Bolaínez, inmediatamente ya aparecemos ahí. Ya usted se puede suscribir al canal para seguir escuchando el programa El Mundo Actual. A los señores que nos están escuchando, dígale a sus nietos, a sus hijos que le ayuden cómo hacerlo, para suscribirlo en su teléfono inteligente o en su computadora o hasta en sus radios, en sus carros nuevos, de cómo instalarle el programa, que es muy sencillo para que puedan seguir escuchando. Vamos a una pausa rápidamente, porque quiero continuar con esto, de cómo nuestra iglesia todavía no reacciona, no despierta ante estos grandes acontecimientos y extraordinarios acontecimientos, inclusive tecnológicos, que nos acerca al gran cumplimiento, no solo de las grandes profecías de la Biblia, sino de la inminente venida de Cristo Jesús. Vamos a esta pausa y regresamos con ustedes. Bolaínez Productions cuenta con todo el material del Dr. Antonio Bolaínez, 52 temas escatológicos grabados en DVD y su último libro titulado Camino al Falso Profeta. Los temas más recientes en DVD son El Pacto del Fin, la Semana 70 de Daniel, Los 144,000 y la Multitud, Los Falsos Ungidos, La Mujer y el Dragón, El Sello de la Bestia, Los Dos Testigos, El Fin Llegó, Síntomas de la Gran Tribulación, Las 10 Vírgenes, Camino al Juicio Final, La Visión de las 4 Bestias. Para ordenar el material del Dr. Antonio Bolaínez puede llamar al 956-702-1364, 956-702-1364. Nuestra dirección es P.O. Box 268, San Juan, Texas, 78589. Los horarios de oficina son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, tiempo central. Y preguntar por Daniela Alanís. Regresamos con ustedes con nuestro programa El Mundo Actual. No obstante, hay mucho, pero mucho entusiasmo de todos los que ya se están anotando para hacer este viaje especial único que vamos a hacer. Digo único, porque lo vamos a hacer con todo el tiempo necesario. ¿Qué quiere decir? No vamos a andar corriendo. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a sentar con Biblia en mano, en el lugar más auténtico. Algunos de ellos que muchos de los grupos que van no entran porque sencillamente es pagado. Nosotros sí vamos a entrar lugares muy especiales donde nos sentaremos, donde no solamente Biblia en mano, sino que tomaremos el tiempo para orar y llorar en este viaje que vamos a hacer a Israel por 8 días consecutivos, 9 días casi con regreso a Tierra Santa, a Israel. Vamos a hacer un recorrido profundo, especial,
y una noche en el Mar Muerto para el relax después de esa gira espiritual. Allí en el Mar Muerto, en ese hotel. Después de ahí vendremos para estar en ese recogimiento espiritual y profundo y lugares que normalmente no hemos visitado en todos estos años, que ya los tenemos en la lista, que vamos a visitar en los alrededores de Jerusalén para tomarnos ese tiempo. ¿Quieres ser parte de este viaje? Entonces comunícate con nosotros, ve a nuestra página, a nuestras redes sociales o comunícate directamente a la agencia de viaje y habla con ellos. 956-661-8747. Bien, vamos en este momento, no obstante también recordarles que vamos a estar en Sur Carolina, en Moro Beach, este fin de semana, dando las conferencias escatológicas. Regresamos con la palabra de Mateo capítulo 24 y el versículo 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni lo habrá. Y el versículo 22 dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Tal vez este pasaje por milenios no lo entendimos. Hasta que en el 2010 y específicamente en el 2011, aquel científico de la NASA Pasadena, California, llamado Richard Cross, anunció que los días se han acelerado y que al acelerarse porque el eje de la Tierra se desvió, el tiempo está más acelerado. Al acelerarse el sistema de rotación, los días se han acortado. Lo hemos hablado en múltiples de veces este tema ya, directamente. Y más específicamente lo tocaremos este fin de semana, allí en Moro Beach, allí donde estaremos con el pastor Daniel Soto, que mayor información usted puede buscar en nuestra página web bolaines.org, y la única visita programada para Sur Carolina y para Norte Carolina en este año. Así es que hagan sus planes para ir y estar en este viernes, sábado y domingo en esa parte de los Estados Unidos de América. Interesante cómo todo esto se está cumpliendo, todos estos cambios impactantes se están dando de una forma impresionante, acelerada, de cómo frente a nuestros propios ojos se nos promueve ya la marca de la bestia, como hablábamos, esta empresa que se convertirá en la primera, y con todo y eso, un enorme, grandísimo sector de nuestra iglesia evangélica no reacciona. No porque las congregaciones no quieran reaccionar, sino que las congregaciones tristemente reaccionan de acuerdo a la reacción de su pastor. Si su pastor está dormido, la iglesia está dormida. Si su pastor es dominionista y anda en esos sueños hablando de cosas fantásticas pero incoherentes de acuerdo al momento que estamos viviendo, entonces la iglesia va a estar igual. Mientras muchos de estos pastores abiertamente o disimuladamente se burlan de la venida de Cristo, no pueden ver, están ciegos, porque dice un dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Porque están sentados frente a la televisión, están viendo, están escuchando las noticias de los grandes acontecimientos, de los impactos, de los escándalos y de las turbulencias políticas que estamos viviendo. Y con todo y eso, no pueden ni ver, ni pueden oír este liderazgo. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver y peor sordo que el que no quiere oír. Y al no querer hacerlo, ellos están en un profundo letargo. Y al estar ellos en un profundo letargo, sus iglesias están también en las mismas condiciones. Es fuerte lo que está pasando. Es turbulento todo lo que está pasando. Está pasando como que si estuviésemos en la gran tribulación. Nuestras iglesias, para que te dé una idea, en muchísimos lugares, incluyendo el área metropolitana, los mismos pastores se han dado cuenta que sus miembros tienen miedo de ir a la iglesia. En algunos lugares se ha visto la ausencia profunda. En otros lugares, me decía uno de los pastores amigos en Houston, Texas, me dice: Bolaine, muchísimos de los miembros a nivel de todos los Estados Unidos de la iglesia evangélica hispana, muchos de ellos no están ofrendando como ofrendaban antes. No están diezmando como diezmaban antes.
sencillamente están guardando su dinero por cualquier acción en el cual tengan que tomar para irse de esta nación. Y eso está golpeando, nos dijo el pastor Daniel Melende, está golpeando nuestras finanzas, nuestras iglesias. Es obvio, y habría que preguntar a todos los pastores, de que ha habido un bajonazo impresionante en las finanzas de las iglesias. Porque nuestra membresía en silencio, no lo está diciendo en público, sino en silencio, tiene miedo ante las noticias, ante los impresionantes mensajes, a veces bastante llenos de odio, que se están dando. Ese temor oculto, ese temor disfrazado que se está viendo, son como los principios de la gran tribulación. Y en este momento crucial que estamos viviendo, viene la palabra preciosa y linda del Señor. Esa palabra de advertencia. Definitivamente. La doctrina del dominio conocida como el reino ahora, estábamos hablando, que niega completamente la venida de Cristo. Esto es completamente falso y es la teoría del postmilenialismo, que niegan completamente todos estos acontecimientos. A todo esto, la palabra también advierte que se levantará una multitud de muchos falsos predicadores que vendrán poniendo específicamente fecha y que vendrán trayendo mensajes para llevar de un lugar del medio a los extremos, a pleitos, a contiendas a la misma iglesia. Directamente Jesús habló que tuviéramos cuidado de estos elementos. Mateo 13:49 dice: así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 24:13 dice: pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una hermana preciosa, se acercaba este domingo allá en Houston. Y me decía: hermano, entonces los que están diciendo esto de la ventana 1040, de que todavía no ha sido predicado el evangelio en todo el mundo, que hay múltiples regiones donde el evangelio nunca ha llegado. Le dije: hermana, lastimosamente, la información que están dando estos señores con buenas intenciones de la ventana 1040 nunca han dicho la verdad. Porque las regiones que ellos dicen que el evangelio no ha sido predicado fueron las primeras regiones donde el evangelio llegó. El mundo ha sido predicado en los 2000 años, en su totalidad, hasta el último rincón. Y la Biblia no dice que el mundo sería convertido como enseñan los dominionistas, sino que el evangelio sería anunciado. Y si no lo quiere creer, pues entonces haga una reflexión de lo que hemos estado hablando. Mire cómo está el mundo. Los que anuncian un triunfalismo enseñan que ellos son los llamados para instalar el reino. Pero estos personajes, estos elementos que se autodenominan como los grandes paladines que están instalando el reino, son incapaces de comprender que Jesús anuncia un periodo de grandes convulsiones en la tierra antes de su venida, donde la maldad se multiplicará a los niveles más bajos. Y esto mismo anuncian hoy en día también toda esta multitud de falsos predicadores hoy en día. Definitivamente no estamos viendo un triunfalismo del evangelio. Aquellos que proclamaban este falso apóstol que ha envenenado con enorme cantidad de veneno al 80% de las iglesias en Costa Rica y en Nicaragua. Este hombre que no creemos que haya arrepentimiento, porque de acuerdo a la profecía de Judas, cuando muera le espera algo horrible, espantoso, por el envenenamiento que hizo a las doctrinas en las iglesias. Él que habla de ese triunfalismo, que no estamos viendo ese triunfalismo. Lo que estamos viendo es exactamente lo que acabo de leer. Lo que estamos viendo es un enfriamiento. Lo que estamos viendo es una confrontación fea, horrible. Lo que estamos viendo es un cristianismo a media, mitad mundano y un poquito de cristianismo. De allí el mensaje del Señor: el que sea injusto, sigue siendo, húndase más. Como digo en este tema que tengo llamado las redes sociales, en este que tengo grabado, estoy hablando, no te metas al pantano. Estoy hablando de aquellos que nos quieren meter a las redes sociales a pelearnos. Y que cuando nos ataquen, entra, defiéndete y empiecen. No,
No tenemos por qué meternos. Ellos ya están metidos en el pantano. Digo, en ese tema de las redes sociales. Ellos ya están metidos en el pantano. Ellos no pierden nada. Ellos ya están hasta las coronillas llenos de lodo. ¿Por qué tengo que meterme yo? Porque si me meto al pantano de ellos a pelear en las redes sociales, me van a salpicar. Me van a llenar de lodo. No, entonces, ¿para qué? Desde el que sea injusto todavía. El que sea inmundo, llénese más, métase más al pantano todavía. Pero el que es justo, sencillamente, dice que el justo Lot, Dios escuchó, abrumaba su corazón ante aquella horrible generación perversa, pervertida y burlesca. Con todo y eso, el justo Lot guardaba su corazón. Claro, cuando nos han venido y están, y más todavía aquellos que estaban lucrando con nuestro nombre y como ahora ya no se están lucrando, atacan con mucho más fuerza. Y dicen, bueno, entra. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a tener que entrar si ellos ya están en el pantano? No tenemos. La Biblia dice que el propio Señor Jesucristo no abrió su boca. Tenía el poder para defenderse, pero no lo hizo. Dejemos que sea el Señor quien pelee la batalla. La palabra de Dios dice que Jehová está como poderoso gigante alrededor de su pueblo. Si es así, dejemos que sea el Señor quien pelee por nosotros. La palabra del Señor dice: a los que aman a Dios, todas las cosas ayudarán a bien. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sencillamente, el que es justo ante esta cosa horrible, fea que estamos siendo testigos, porque sí, estamos siendo testigos de cosas terribles, pero tremendas, terroríficas. Espantoso, es duro para los cristianos, es duro para los verdaderos pastores, predicadores, mantener ese mensaje, no solamente ese mensaje de la prudencia espiritual, si le podemos llamar así, porque cuando hablamos de la santidad muchos lo malinterpretan y se van a los otros extremos del ultralegalismo, que en lugar de abrir las puertas a que entren, se las cierran totalmente. Estamos hablando de la pureza del corazón de ese cristiano que se deja usar por el Espíritu Santo y que produce ese cambio desde adentro hacia afuera. Sencillamente, el mensaje del Señor es sumamente interesante en todo esto. Hablando, los falsos predican una cristianización del mundo, pero no es lo que enseña la palabra del Señor. Mateo 25, del versículo 10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque el Hijo del Hombre, no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Lo tengo este tema titulado Las 10 vírgenes, profundo, donde en su momento hablé de la advertencia, exactamente de este tiempo que estamos viviendo. Es indiscutible que estamos siendo testigos de cosas impresionantes, duras, fuertes, que hablan de este tiempo que estamos viviendo. En este día, en este tiempo del fin de los días que estamos hablando, es importantísimo, pero eminentemente importantísimo, de que los que practicamos la justicia estemos alerta, que no bajemos la guardia, que estemos siempre atentos a nutrirnos de la buena palabra. Instemos a tiempo y fuera de tiempo las congregaciones a sus pastores. Díganle a sus pastores: pastor, por favor, pastor, predica de la venida de Cristo, predica de la eternidad, predica del infierno, predica de santidad, pero santidad. Aprovechemos, pero por favor, inste a sus pastores y predicadores y los hermanos lindos que también están atentos en las redes sociales, insten a esa multitud por si quizás alguno de ellos se quiera limpiar y decirle: por favor, deja de estarnos poniéndonos a pelear y predica, advierte, habla que Cristo viene, advierte de todas estas señales,
Bienvenidos a aquellos que están hablando y advirtiendo de la venida del Señor. Desde el día de ayer, múltiples de hermanos, mandándome múltiples de textos o los links de la noticia de Wisconsin que ya nos habíamos adelantado nosotros hace unas semanas atrás hablando. Me da gusto de que estos hermanos estén siguiendo inclusive a predicadores que están en esa manera hablando, advirtiendo en una forma sana. Porque hablar de la venida de Cristo, hablar de estos acontecimientos y de todo, no es asustar ni es sensacionalismo, ni tampoco ponerlos a pelear. Es simplemente, hermanos, predicadores que están diciendo, preparémonos, porque Cristo viene. Iglesia, despierta, reacciona. Predicador, pastor, reacciona, porque Cristo viene. El que sea injusto todavía. El que es inmundo, sea más inmundo todavía, métase más al pantano. Pero el que es santo, santifíquese más todavía. Es decir, ante esta situación dura, fea, terrible, fuerte que estamos viendo, metámonos más en la presencia del Señor. Metámonos más en el temor del Señor. Como familias cristianas, asista los domingos específicamente con su familia. Específicamente si todavía su iglesia sigue practicando la escuela dominical. Dele mayor énfasis a la escuela dominical. Vaya con mayor insistencia con sus niños a la escuela dominical. Haga que sus niños se involucren en la escuela dominical, porque allí aprenden ellos. Este domingo había una niña preciosa, allí en los 3 cultos que estábamos, y una de las niñas apenas de 5 años. Cuando empecé a hablar con ella, me comenzó a hablar de su escuelita, de la escuela dominical. Y me estaba hablando de lo que le habían hablado a ella en la clase, en la escuela de Jesús. Solo 5 años. Por eso la palabra dice, el que es santo, santifíquese más todavía, busque más todavía. La palabra santificarse es acercarse a la palabra, acercarse al altar del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con oír su palabra, con guardar su palabra. Es la palabra. Muchos de los sensacionalistas dicen, no, es que para acercarse a santidad tiene que limpiarse antes de que el Espíritu Santo lo limpie. No, deja que sea el Señor quien provoque el cambio. No sus preceptos religiosos, deja que sea el Señor. Y ese cambio se va a producir a través de la palabra. ¿Cómo quieres que la gente se salve si antes de llegar a la iglesia ya les está poniendo todos los obstáculos para que no entren a la iglesia? Deja que entre. Y deja que sea la palabra, esa palabra preciosa y linda, esa palabra de advertencias. Porque como dijimos al principio, cuando se anuncia la llegada de una tormenta, no es para aterrorizar ni poner espanto, sino es para que la gente se prepare. No solamente para salvar sus bienes perecederos, sino su propia vida. Cuando el Señor está hablando y nos está dando, y vaya con todo lo que estamos viendo en este año, es para que exactamente tal como lo dice aquí Apocalipsis capítulo 22, del 10 en adelante, es para que el que sea injusto ya no va a cambiar. El que es inmundo ya no va a cambiar. Porque ya está con el lodo, ya está en el pantano hasta el cuello, completamente del lodo. Pero aquellos que son remanentes todavía, santifíquense más todavía. Involúcrense más todavía con su familia, con sus hijos, a la iglesia. Y como vuelvo a hacer el énfasis, involucren a sus niños en su escuela dominical. Porque allí el niño va a estar más en contacto con una palabra de confianza y de enseñanza. Y máximo si su niño ya está cumpliendo 11 y 12 años, con mucha más razón hágalo. Porque en cualquier momento ese Señor tarda su venida. Significa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 años. Ese niño pasará a ser un adolescente. Y si ese niño no se le sembró en lo profundo la palabra linda, ese niño posiblemente se le apartará de la iglesia. Aquí viene entonces la advertencia del Señor. Instruye al niño para que cuando fuere viejo no se aparte de esta palabra. Ante estas advertencias de este fin de los días que estamos viviendo, ante estas feas noticias que estamos viendo, Medio Oriente, pleito por el monte del templo, Siria, los escándalos que todavía no salen
a flote en nuestra Casa Blanca. Los temores que hay sobre nuestra inmensa comunidad inmigrante. El dolor que nos produjo esta noticia en San Antonio de Texas, de este camión, de esa cantidad de gente queriendo buscar un futuro mejor en los Estados Unidos. Los anuncios de las noticias proféticas como esto de Wisconsin o lo del próximo 22 de enero, que lo voy a tocar este tema allá en Moro Beach, en la iglesia donde vamos a estar este fin de semana. Es decir, allí donde están en la iglesia de Dios, Puente de Salvación. Mi hermano, en especial usted, mi querido pastor, no solamente en el área metropolitana, sino en todo el mundo donde escuchan el programa El Mundo Actual. Querido pastor, si tienes algo todavía de toda esa basura del Kinder Now, sacúdete de ello si es que quieres salir del lodo y vuelve de nuevo a los púlpitos. Y advierte a tu iglesia, despierten, reaccionen y miren y díganle, todo está cambiando. Cristo viene pronto. Al igual que se anuncia una tormenta en el horizonte y que es ineludible, aunque solo se ve en el horizonte, es tan real como que ya haya llegado, porque va a llegar. De la misma manera, la venida de Jesús hace mucho tiempo que ya se está pintando en el horizonte. Será ineludible, no va a fallar. El tiempo nos anuncia. Y más vale nosotros entonces que nos pongamos en la brecha de la palabra. El que es santo, santifíquese más todavía. Practiquemos más la justicia. No seamos parte de la injusticia que se está dando en la internet. Cuando usted se une en el morbo, en la calumnia, en la difamación, en todas esas maldiciones que se están dando en las redes sociales, usted deja de ser justo y se mete entre los candidatos del anticristo. El que es injusto sea más injusto todavía. Simplemente cuidémonos como generación, porque Cristo viene pronto. Cuidémonos como remanente, porque Cristo viene pronto. La venida del Señor está a la puerta. El fin de los días se llegó. Las turbulencias que estamos viendo son una severa y contundente advertencia de que la inminente venida de Cristo Jesús está a las puertas. Por favor, hagamos reflexiones, porque Cristo viene pronto. Profunda, pero profunda advertencia. Como dijimos, el programa El Mundo Actual, a partir de este 1 de agosto, lo escuchará en nuestro canal Antonio Bolaínez en YouTube, nuestro canal de YouTube. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me le bendiga grande y poderosamente. Y si no ha venido, estaremos el próximo martes en nuestro canal, en el programa El Mundo Actual. El Mundo Actual. Este programa fue una producción de Bolaínez Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolaínez están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drbolainez@aol.com o visita nuestra página web bolainez.org. El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga. Una guitarra y les canto una canción.